10 de la mañana en punto, momento de abrir esta columna de salud y lo dejábamos planteado al inicio. Creo que muchos se pueden haber sentido identificados, otros pueden reaccionar un poco raro cuando hablamos de papá y mamá Peter Pan. ¿Qué pasa cuando los adultos responsables terminan siendo más inmaduros que los propios hijos? Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo de cabecera, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenido. Bueno, qué situación compleja, ¿no? Esto es un fenómeno bastante estudiado en el mundo, los adultos que se comportan como jóvenes, el síndrome de Peter Pan es un libro de un autor estadounidense, un ensayo que es del 83. Esto se ha estudiado a nivel de estadística poblacional, de demografía. Hay países que saben cómo se comportan estos adultos que no son tan adultos, no terminan nunca de destetarse, no asumen responsabilidades, no pagan los impuestos, en fin. Y cuando son papás, hoy los bautizamos los papás Peter Pan, hay una ilustración de este libro que tengo al lado mío acá, que es de 2015, que se llama Adolescencia, estirando la E, porque es una adolescencia que no termina nunca. Hay un Peter Pan avejentado que le dice a sus hijos que maduren. ¿Cómo se y identifica? Los hijos lo miran como diciendo... Dale, pa. ¿Cómo identificamos a un Peter Pan? ¿En otros o en nosotros? El síndrome de Peter Pan ha sido caracterizado muchas veces, podríamos decir que hay comportamientos juveniles que se mantienen en el tiempo, demasiado en el tiempo, pero también hay una cultura que está desarrollándose por lo menos desde la década del 60, en donde supervalora que los adultos se comporten como jóvenes, incluso más allá de cualquiera de sus posibilidades, o sea, que bailen como un adolescente aunque no puedan bailar, un y partido que de escalen fútbol, por ejemplo. montañas, que jueguen al fútbol, que se pongan implantes, que hagan régimen, que se compren, que además el mercado es muy abundante para facilitar esta idea de que podríamos vivir así. Digamos que los primeros Peter Panes fueron los cantantes de rock de los años 60. Mick Jagger, con sus 80 años, podríamos decir que es el ejemplo perfecto de un Peter Pan que nunca maduró. Pero ahí tengo un reparo, en realidad consulta. Que vos te vistas de una manera juvenil, ¿va de la mano con que seas un eterno Peter Pan? Hoy en día prácticamente no tiene nada que ver, pero cuando en los 60 esto ocurrió, una persona era un irresponsable y poco menos que la señalaban por la calle o te echaban del trabajo si ibas vestido de pantalones vaqueros o de minifalda o como un hippie, como ocurría en los 60. Me voy a los 60 para contar que esto es muy viejo. Y los problemas de los Peter Panes han ido extendiéndose a través del tiempo. Pero la idea era mirar a los Peter Panes. Podemos hablar largo y tendido de esto. Este libro tiene muchos enfoques con respecto al asunto. En Uruguay, en esta zona del mundo, yo diría, tendemos a no ver a los Peter Panes como problema. Ni siquiera los vemos, nos parece una cosa simpática, en fin, todos tendríamos que parecer un poco más juveniles de lo que somos. Pero también, más allá de la ropa, la apariencia, lo que no madura es el psiquismo, son las conductas, es sobre todo, y en lo que tiene que ver con las responsabilidades de papá y de mamá, esas cosas que tenemos que hacer por otros. Ahí está, ¿qué pasa cuando los Peter Pan llegan a la mapaternidad? Bueno, vamos a leer una cosa que publicamos en las redes. El PPP, como le llamamos, el papá Peter Pan, espera que la maestra o los profes, por ejemplo, enseñen lo que él no enseña. El PPP gratifica porque sí, el PPP castiga porque sí. El PPP está ausente de lo importante y presente para lo intrascendente. El PPP no tiene hábitos saludables, pero se enoja con sus hijos porque no los tiene. El PPP siempre llega tarde, el papá Peter Pan quiere ganar a todo, incluso con sus hijos. El papá Peter Pan cree que sus hijos son sus amigos, y si no lo son, son sus enemigos. Papá Peter Pan organiza fiestas, cumpleaños, salidas, pero no para sus hijos, para él. Papá Peter Pan hace más berrinches que sus propios hijos. Papá Peter Pan hace escenas incomprensibles de celo. Papá Peter Pan se pelea con los hijos porque le ganan o porque le discuten. En fin, su inmadurez en muchos casos lo saca, lo borra, lo hace estar ausente, lo hace estar en conflicto con sus propios hijos. Agreguemos, con el sistema educativo, con los médicos, con los pedagogos,
en fin, con los que estamos en la trinchera de la salud y de la salud mental. Papá Peter Pan es un problema para todos y tendemos, y sobre todo el homenaje era para profes y maestras, que yo estoy muy relacionado con la educación, que lo sufren. ¿Y cómo evitar ser un PPP? Bueno, el PPP tiene una multicausalidad. No es simplemente voy a tratar de no serlo. Primero que nada, yo diría, el papá Peter Pan no se da cuenta de lo que es. No hay una conciencia, no hay una autocrítica. Si se cuestionara alguna de estas cosas, no lo sería. Claro. Los papás Peter Pan creen que son macanudos, que hacen las cosas fantásticas y que son recontrapiolas, pero cuando hablas con los hijos, lo que trabajamos en terapia, lo que hacemos terapia familiar, vincular, lo que intentamos surcir muchas veces los conflictos, algunos conflictos interminables y hasta absurdos, ridículos, vemos que estas personas no asumen responsabilidad, no asumen compromiso. Detrás de estas cosas a veces hay trastornos de la personalidad, a veces hay realmente problemas de desarrollo, de crecimiento en estas personas, hay situaciones de las propias personas de su historia personal no resueltas, en fin, hay patologías muchas veces, pero también al decirlo, abrirlo un poco como una cosa más que va más allá de una patología, de un trastorno, estamos hablando de una cultura que favorece este tipo de conducta más que decir acá hay problemas. ¿Y eso en terapia se puede de alguna manera empezar a revertir ese Sí. complejo de Peter Pan? Sí, sí, sí. Ahora, Sí. son cuestiones que son fácil de tratar y de abordar en una terapia, marcando esas cuestiones. Yo creo que a veces, Maggie, lo más difícil es no ver cuando no lo ves. Cuando no ves esto como un problema, no te das cuenta de que hay que trabajar por ahí en un proceso de maduración con padres, en fin. Mirá, no te estás haciendo responsable de tus hijos, no estás presente en su vida, no estás entrenando cosas básicas que tienen que ser entrenadas, no te comportás como una figura de autoridad. En definitiva, no sos un adulto. ¿Y qué Muchas veces puede tener los hijos? hacer de todo tipo de cosas. La número uno, Lorena, es el abandono. Porque tienden a no estar. Como no pueden estar en el rol de adulto, no están. Claro. Entonces, ahí tenemos unos problemas más grandes. Cuesta encontrarlos para una actividad. Cuando los llaman a la escuela no van. Cuando los tienen que llevar al club, a la gimnasia o al médico, no están. No controlan cosas básicas. Yo digo a veces, se olvidan de cocinar, de trabajar, de pagar. Entonces, esa figura ausente, imagínate todos los problemas que trae aparejado, ¿no? ¿Y cuál es el efecto para el niño tener un PPP? Eso es la ausencia, sobre todo la ausencia. Sobre todo la ausencia. Yo diría que es el problema más grande que tenemos con los niños. A todo nivel, social, cultural, pasa en las clases altas, en las clases medias, en las clases bajas. Papás que no están. Hay toda una batería de justificaciones para lo que los papás no estén. Hay una manifestación por los derechos humanos, o tengo 3 trabajos, o tengo que atender a mi padre que está enfermo. Pero en definitiva, la suma final es que demasiada ausencia adulta en la vida de los chiquilines. ¿Y eso es lo que se está determinando prácticamente a diario en los consultorios por Sí. parte de los hijos? Tengo una anécdota de la pandemia en donde buena parte de las autoridades de la salud esperaban que hubiera más conflictos familiares porque las familias tenían que estar encerradas en las casas. Entonces algunos salieron a decir, ¡ay! Los chiquilines van a ser más víctimas de violencia porque los papás están en las casas. Bueno, hicieron algunas encuestas de cómo se sentían los niños, en este caso fue niños de escuela de unos 10 años, y les preguntaron en una clase cómo se sentían encerrados en casa con los padres. Y unánimemente los niños de 10 años de esa escuela contestaron felices. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que papá y mamá estaban en casa. Recuerdo que lo señalaste en varias oportunidades. Como síntoma, ¿no? Porque Claro. a veces hay que escuchar lo que ellos dicen, no las cosas que dicen supuestos expertos con estadística. Tal cual. Vos decías que muchas cuestiones de la sociedad actual llevan a ser un Peter Pan y también llevan a estar lejos de los Sí. hijos, ¿no? Por los horarios, por sí. las actividades, porque ahora todos trabajamos, Sí. todos trabajamos muchos, todos tenemos que superarnos, Sí. hay que pagar muchas cosas. Sí, sí. Y todas las excusas y todos los relatos que justifican las ausencias son absolutamente válidos, pero el resultado final
es que los chiquilines les está faltando esa presencia en casa con papá y mamá. Y basta preguntárselos y basta ver cómo juegan, cómo comparten, cómo aprenden, los resultados educativos, cuando los adultos referentes, no necesariamente estamos hablando de papá, mamá, sino adultos referentes para los chiquilines que acompañen sus trayectorias vitales, están incluidos en sus vidas. Álvaro, gracias como siempre. Querida, muy productivo como todas las columnas. Seguiremos con los Peter Panes porque dan para mucho los Peter Panes.